los abogados que está participando activamente en la causa o en el caso denominado Maros, esta agencia de turismo que estafó una decena de personas en cuanto a sus viajes pretendidos, a planificados viajes a distintos lugares que fundamentalmente eran en el exterior, y hace algunos días se conoció la imposibilidad de que no iban a poder viajar estas personas que habían planificado, que se habían ilusionado en cuanto a sus viajes y sobre todo que habían pagado estos viajes, y lo cual ya fue configurándose claramente como una estafa. Queríamos saber en qué instancia está esta situación, más allá de que ayer públicamente se conoció de que el juez Patrici, el juez que entiende la causa, dictó la prisión preventiva para los 3 imputados. Estamos hablando específicamente de la titular de la agencia, su hija y su pareja, que también a su vez estaba o figuraba como empleado de la empresa. Toda una situación que obviamente es parte de este desenvolvimiento judicial que se está teniendo en el caso Maros. Doctor César Rojas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarse. Muchas gracias a ustedes por interiorizarse del tema. ¿En qué situación estamos, teniendo en cuenta lo que dijimos? ¿Situación de prisión preventiva para los imputados? ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? ¿O cómo se puede desenvolver la causa? En la causa, próximo acto judicial que hay es en el día de mañana. Se ha fijado una audiencia para que los pretensos querellantes, es decir, los abogados que representamos a damnificados y hemos presentado en la causa penal, se fijó una audiencia para ver si se acredita o no, se autoriza esa participación como querellantes. Ese es el próximo acto en el expediente. Está fijado para el día de mañana a las 8:30 horas. En relación a la prisión preventiva, como bien dijeron ustedes, en el día de ayer se dictó el doctor Patrici, que es el juez en feria, quien dictó la prisión preventiva para las personas, con una salvedad o particularidad en cuanto a que la prisión preventiva que viene sufriendo la señora Ana Felice es prisión domiciliaria. Por su edad, claramente. Por su edad y por una cuestión de salud también, que estaría acreditado inconvenientes de salud que tiene. Es decir que esa es la única salvedad. Los otros 2 imputados están bajo prisión preventiva. Han hecho reserva a sus abogados de apelar esa resolución, tienen derecho a plantearlo. Pero por el momento, y mientras continúe la investigación, tanto la señora Arévalo como el señor Correa deben permanecer en prisión. El diario Litoral publicaba en el día de ayer un párrafo que decía: la mecánica del negocio consistía en pedirles fotocopia de los 2 lados de las tarjetas de crédito a los clientes, y con el código de seguridad de la tarjeta no solo realizaban débitos de la cuenta, sino que compraban pasajes aéreos no para el titular de la tarjeta, sino para terceros, para lo cual se requiere una declaración de la titular, en la que el titular de la tarjeta, autoriza a que se compre el pasaje para un tercero. ¿Esto es así? ¿Tiene conocimiento de esta situación? Sí, ese es precisamente el otro delito que se le imputó. Originalmente, el día lunes próximo pasado, cuando surgió esta novedad que había un contingente inicial de 68 personas que no podían viajar, ahí se advirtió o empezaron a surgir algunas irregularidades. Se acreditó que no estaban hechos los pagos, reservas, pero empezó a surgir una nueva versión, que era que consultando a las personas que habían contratado, advierten que con sus tarjetas de créditos se habían pagado servicios de otras personas. Entonces, así se fue acreditando que con la modalidad consistía precisamente en esa forma de trabajo, donde tenían acceso a las copias de las tarjetas de créditos, de lo que eran los códigos de seguridad, y la titular o integrantes de la empresa lo que hacían era bajo esa modalidad hacían pagos de terceras contrataciones. Precisamente ese fue uno de los argumentos de la defensa, plantear que hubo lo que se llama un apalancamiento, es decir, comercial. Exacto. Que cuando una empresa tiene inconvenientes, con el dinero de terceros paga deudas contraídas con anterioridad. La particularidad en este tema es que no
el dinero no ingresaba a la cuenta corriente o al patrimonio de la empresa o de la titular de la empresa, Iba sino a que otro lado. directamente, exacto. Distinto hubiese sido la situación, una cuenta corriente donde... en este caso el mayorista turístico, el mayorista que vendía los servicios turísticos. Claro, pero iba directamente el pago desde el contratante al mayorista, no ingresaba hacia la empresa, que si la empresa decide bien o mal pagar a un proveedor o a otro, ahí podría haber nada más que tal vez una irregularidad civil. Distinto es usar el mecanismo de un pago de tarjeta de Pérez para pagar el servicio de Gutiérrez, cuando en realidad no correspondía. Para salvar eso, se fraguaron, o aparentemente así hay un dictamen de un perito, que se falsificaban autorizaciones para que el titular de la tarjeta autorizaba a pagar el servicio de un tercero. Obviamente el titular de la tarjeta no tenía consentimiento ni conocimiento alguno de esta situación. Exacto, es ahí donde estaría, en esta etapa, estaría acreditada la falsedad del instrumento privado. ¿Se pudieron colectar algún tipo de pruebas en ese sentido que, por ejemplo, tendrían que ver con ensayos de firmas en este sentido? ¿Se tiene conocimiento de esto? Dentro de las pruebas que fueron exhibidas en la sala de audiencia, se exhibió precisamente una documentación donde aparentemente estarían practicando, en una hoja se advertían trazos y tratando de imitar una firma. Según se presume, serían la intención de tratar de hacer lo más fiel posible o copiar las firmas auténticas. Por eso se presume la falsedad que se le imputó. ¿También se pudo comprobar algún tipo de rechazo de alguna firma hotelera, de alguna de estas autorizaciones, por presumir una empresa hotelera precisamente rechazó, porque advierte una maniobra, y rechazó el pago? No obstante eso, continúa en investigación si hay otras empresas más que hayan rechazado el pago, pero aparentemente la mayoría han aceptado el pago. Precisamente muchos clientes y damnificados manifiestan, y se advierte de sus resúmenes y que han acompañado a la Fiscalía, constancia de que efectivamente se le efectuaron los débitos de su tarjeta de crédito. Es decir, que clientes, principalmente por ejemplo en el estudio, hay acreditado clientes que han pagado servicios de terceros, así que eso efectivamente ha sido así. Doctor, quizás apunte a algún tipo de obviedad a la pregunta, pero pasados los días de descubrirse esta situación, que incluso estábamos mirando por las pantallas, en el momento mismo en el cual se estaba llevando adelante, digamos, la situación que tenía que ver con llevarse a la propietaria de la firma, ¿cuál es hoy el estado de ánimo de las personas que en ese momento se vieron estafadas y que vieron derrumbarse sus ilusiones de viaje, que vieron derrumbarse su pago, que no son pagos menores, todo lo contrario, en algunos casos fueron pagos en efectivo? ¿Cuál es el estado de ánimo hoy de sus clientes, por ejemplo? El estado de ánimo, obviamente, que están agobiados y desilusionados porque tenían precisamente una ilusión de viajar. Cada damnificado es una historia distinta. Hay quienes viajaban por primera vez, familiares que ahí se acreditó, por ejemplo, que una persona que tenía problemas graves de salud, luego de sufrir una ACV, decide un dinero que tenía separado o previsto para afrontar eventual gastos de salud, decide hacer un viaje al exterior. Hay una abuela que pagó el viaje para 10 nietos. El caso de Rosario específicamente. Sí, es decir, hay distintos, es decir, cada damnificado obviamente lo ha afectado de una forma totalmente distinta, y cada damnificado tiene su historia. Lo que sí se planteó, inclusive hoy en un medio me hicieron una consulta en relación al lugar de domicilio donde la señora Felice está siendo detenida. Tengo entendido, y así lo dijeron, que es en su domicilio particular. Más allá del dolor y obviamente la desilusión que pueden tener los damnificados, inclusive nosotros representamos a damnificados, hay que ser cautos y no fomentar violencia frente a personas, por ejemplo, los hijos, aparentemente niños en edad escolar de esta señora Arévalo, que sin lugar a dudas no tienen por qué pagar una deuda de su madre, si es que en definitiva es condenada penalmente.
que consideramos que sí, nosotros insistimos que debe ser condenada, pero eso no, es decir, los damnificados o los familiares deben ser cautos, es decir, los niños o los familiares de esta señora no deben por qué sufrir las irregularidades que pudo haber cometido o los delitos que pudo haber cometido la titular de la empresa. En ese sentido hay que ser respetuosos de quienes viven en ese domicilio, porque estarían siendo víctimas de amenazas, pintadas, es decir... Alguna modalidad de escrache, en ese sentido, que no... Sí, es entendible el dolor, pero tal vez consideramos que no. Además deben tenerse en cuenta lo siguiente, como le explicaba y lo planteamos siempre nos quejamos de que se actúa lento, que los responsables no dan la cara, no se encuentran. En este caso, el primer día, la señora Arévalo fue detenida. A las horas de advertirse la maniobra fue detenida. Al día siguiente, quien está siendo imputado, que es el señor Correa, fue detenido, al igual que la titular. Los bienes, y debido a distintas medidas que se ordenó en forma inmediata, hay bienes que fueron incautados, hay un dinero que fue secuestrado. Es decir que... ¿Hubo celeridad? Hay celeridad, estamos a una semana, 10 días. Las personas no hay, si bien se continúa con las investigaciones, tengamos en cuenta que hay más de 200 denuncias que se han procesado. Eso le iba a consultar, por lo menos hasta ayer se publicaban en algunos medios 160 damnificados, bueno, y la cifra que ya es conocida de 4.700.000 pesos, a la que ascendería la estafa a un total de aproximadamente $300.000. ¿Estos números pueden modificarse con el correr de los días? Sí, puede modificarse en más o en menos, y les explico por qué. Es decir, desde un principio yo les he manifestado que el día lunes había 68 damnificados, que eran quienes no pudieron viajar el día martes. Hay personas que se han ido presentando y que son probables damnificados, y hay quienes ya han sido damnificados porque tal vez tenían que viajar estos días. Hay otras personas que se han presentado, pero todavía tal vez no han sido damnificados. O sea, hay que ir clarificando esa situación. ¿Hicieron preventivamente porque...? Correcto, porque debe investigarse si fueron víctimas de maniobras o no, pero hay viajes futuros que tal vez se puedan o no llevar a cabo, eso no lo sabemos, porque también hay que ser claros en algo. Hay un juez de un concurso, que fue el concurso preventivo, que es quien podría llegar o no, eso va a depender de lo que diga el juez del concurso, podría ordenar distintas medidas, como puede ser la continuidad de una empresa, es decir, puede o no, eso va a depender de lo que disponga un juez civil. Todo lo que estamos teniendo conocimiento es una cuestión penal. Entonces, quienes son, o sea, ¿qué quiero decir? No hay que ser ni exitistas ni derrotistas, no sabemos. Es decir, no es que todas las personas que han presentado van a perder todo. Puede ser o no, hoy no lo sabemos. Entonces, ese monto que se habla es a la fecha de quienes se han visto perjudicados. Puede ser que vengan más, inclusive nosotros en el estudio seguimos atendiendo a personas que se van a presentar, pero quien nos va a dar la clarificación en cuanto a la cuantía económica del perjuicio debe ser primero una pericia contable, porque esto es un indicio de un monto. Es decir, una estimación, pero después en la cuestión civil, que es el concurso, que no tiene inclusive un auto de apertura todavía, que es una actividad que debe o puede llevarse a cabo durante la feria o con posterioridad a la feria, pero es en la cuantía económica, quien va a verificar o no el monto de las deudas es un juez del concurso. Es decir, estamos acostumbrados a veces en los clubes, inclusive en los clubes de deporte, en la misma ciudad de Santa Fe tenemos, es decir, el mismo Club Colón está funcionando bajo una forma de un concurso, es decir, las empresas pueden funcionar, por eso hay que ser cautos también en eso, en los montos. Hoy estarían verificados esos montos, verificados en el sentido de que han presentado denuncias, pero no hay una verificación de un crédito o de un acreedor. Entonces, en ese sentido, después hay que esperar la resolución de un juez civil. Hoy estamos con el tema penal, que es lo que se está investigando, las probables maniobras que están llevándose a cabo y que estarían en principio acreditados en base a la investigación que hay hasta la fecha y en base a los elementos que hay. Por eso el doctor Patrici ha ordenado la prisión preventiva. Doctor, muchísimas gracias. Seguramente lo volveremos a molestar en algún momento. Me parece que vamos a tener unos cuantos días más con la lupa puesta sobre este caso, que
que no es más ni menos que una estafa millonaria en pesos, que llega a casi a $300.000. Reiteramos, en principio estos números pueden modificarse, tal cual lo dijo el doctor Rojas, pero me parece que vamos a tener más novedades en el caso, seguramente. Sin lugar a dudas. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. El doctor César Rojas, quien es abogado de damnificados por el caso Maros, esta agencia de turismo que estafó a decenas de personas y que, como ustedes recién lo escucharon, por ahora el número llega a una cifra millonaria, 4.700.000 pesos aproximadamente, y que se cuantifican también en $300.000. ¿Cuál es el perfil que debe tener un estafador? Digo, porque yo particularmente no conocía la empresa de turismo, pero al menos, estaba contando, al menos conozco 8 personas que fueron estafadas por las personas. Es decir, hay como una conexión, más allá de la no publicidad, del no conocimiento de la empresa. Evidentemente hubo un trabajo casi militante de la agencia. Un trabajo fino, sí, fino, claramente. Exactamente de seguimiento, ¿no? Sí. En este caso, para lo que pasa es que cada historia detrás de todo ello, ¿no? La historia de esto es tremenda, la de los nietos, la mujer, bueno, es hace algunos días conocíamos, ¿no?, la familia que está vendiendo pollos para que seguramente en algunos días más, aquí está justamente el flyer de una familia que se dedica a llevar adelante este emprendimiento momentáneamente, difundiendo sus números, y que no hace más que ayudar a una de las familias estafadas, la familia Grimaldi, y que es para colaborar justamente para de alguna forma reponer lo que se llevó, o los fondos que se llevó la estafa de la agencia Maros. Así que de esta forma también, si quieren, colaboramos. En algún momento lo vamos a volver a pasar y van a tener tiempo de anotar los números, porque también van a estar colaborando con un fin noble en este sentido. Pero bueno, vamos a tener más novedades de esto seguro.